Encontré a mi hijo, quien estaba desempleado, instalando cámaras ocultas en mi dormitorio. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Resultó que su madre, mi exesposa, lo había convencido para que me vigilara, acusándome de infidelidad y de favorecer a nuestra hija en detrimento de él. Yo, con 48 años, soy padre de 2 jóvenes, mi hijo, al que llamaremos Lucas, y mi hija, Valeria. Lucas tiene 24 años y Valeria acaba de cumplir 20. La madre de mis hijos y yo nos divorciamos cuando Valeria era muy pequeña. Desde entonces, hemos compartido la crianza, y en su mayor parte, ha funcionado bastante bien. Nos casamos muy jóvenes y pronto nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error. Decidimos divorciarnos porque simplemente no éramos compatibles. En aquel entonces, éramos inmaduros y, después de intentarlo durante mucho tiempo, optamos por seguir caminos separados. Ese fue el fin de nuestro matrimonio, pero continuamos criando a nuestros hijos juntos. Cuando supimos que ella estaba embarazada de Valeria, ya habíamos iniciado los trámites de divorcio, así que era demasiado tarde para retroceder. Acordamos compartir la custodia. Nos reencontramos hace pocos meses. Después de varias relaciones, ambos habíamos madurado mucho y decidimos darle otra oportunidad a nuestra conexión, esforzándonos por hacerla funcionar. Hemos sido grandes amigos durante los últimos años, así que ahora sentíamos que era el momento idóneo para dar el paso. Nuestros hijos también eran mayores y lo comprenderían, por lo que no había un mejor momento que este. Todavía no vivimos juntos, pero hemos estado considerando la idea de mudarnos bajo el mismo techo en unas pocas semanas o quizás en un par de meses. Mi exesposa, de 47 años, y yo siempre los hemos amado por igual y hemos tratado de no tener favoritos. Al menos, eso afirma ella, pero todos saben que Lucas siempre fue su predilecto. Nunca trató mal a Valeria, pero era evidente que tenía una debilidad especial por su hijo, y eso me parecía bien, siempre y cuando no tratara mal a nuestra hija. Amo a Lucas, es mi hijo, así que, por supuesto, haría cualquier cosa por él, pero es un poco ingenuo. Siempre ha sido así. No sé, supongo que solía sentirme decepcionado cada vez que hacía algo imprudente. No le iba muy bien en los estudios y solía reprobar asignaturas realmente sencillas. Tampoco destacaba en los deportes, lo cual fue una gran desilusión para mí. Durante mucho tiempo, me preocupó mucho su futuro, ya que no tenía idea de qué haría con su vida. Intenté motivarlo a esforzarse más y a mejorar, pero simplemente no parecía interesado y tenía una actitud muy relajada hacia la vida. Tampoco ayudaba que mi exesposa lo mimara. Ella lo defendía a capa y espada y constantemente me decía que encontraría su camino, incluso si eso ocurría tarde. Ingresó a una institución de formación profesional porque no fue aceptado en ninguna otra parte, ya que sus calificaciones eran muy bajas. Le dije que quería que se esforzara porque, a pesar de lo que decía su madre, el mundo era un lugar difícil, sin esfuerzo, nunca llegaría a ninguna parte. Pensé que era un buen consejo y, seamos realistas, el muchacho realmente necesitaba escucharlo. Pero mi exesposa siempre me acusaba de presionarlo demasiado y de ponerlo nervioso, lo que, según ella, le impedía tener éxito. Sin embargo, yo pensaba que decirle a Lucas que todo estaría bien, incluso si no hacía nada para lograrlo, era lo que estaba arruinando su vida. Constantemente teníamos discusiones sobre cómo criar a Lucas y qué hacer con su situación. Esa era prácticamente la única gran fuente de desacuerdo entre nosotros, porque nunca lográbamos ponernos de acuerdo sobre cómo criar a un hijo así. En mi opinión, Lucas era simplemente perezoso y mi exesposa lo fomentaba sin querer. Tenía fe en él, sabía que era capaz de hacerlo mejor, pero simplemente no estaba lo suficientemente motivado ni enfocado para lograrlo. De todos modos, el punto es que amo a Lucas, porque, por supuesto, es mi hijo. En cuanto a Valeria, ella era diferente y realmente no teníamos que esforzarnos mucho con ella. Era el polo opuesto de su hermano y destacaba en todo lo que hacía. No era una genio ni nada por el estilo, pero era una especie de experta en todo. Nunca nos dio tantos problemas como Lucas y, como es de suponer, ser padres de Valeria fue mucho más fácil que ser padres de Lucas. Recientemente fue aceptada en la universidad de su elección, la Academia de Solano, y todos estábamos muy felices por ella. Al mismo tiempo, nos sentíamos un poco tristes por Lucas porque recientemente fue despedido hace un par de meses, en abril. Mi exesposa había hablado con una amiga suya y logró conseguirle un trabajo a Lucas en su empresa, Servicios Globales. Se suponía que trabajaría en el área de relaciones laborales, ya que era bueno con las personas y parecía una tarea relativamente sencilla. Le estaba yendo muy bien, pero desafortunadamente tuvo que ser despedido porque el negocio de la amiga de mi exesposa no marchaba muy bien y estaban luchando por mantenerse a flote económicamente, por lo que tuvieron que despedir a muchos empleados y Lucas fue uno de ellos. Fue una gran decepción para mí personalmente porque, por lo que había escuchado, Lucas estaba haciendo un gran trabajo y creía que finalmente tenía una oportunidad de tener un buen futuro.
pero ahora volví a preocuparme por él porque estaba desempleado y no sabía qué iba a hacer. Recibimos la noticia hace unas semanas y mi exesposa insistió en que le pidiera que regresara a casa y viviera con nosotros para que pudiera ahorrar dinero en alquiler y otros gastos. Pensé que era innecesario porque Lucas era un adulto completamente desarrollado y no había dicho que quería regresar a casa, así que no entendía por qué mi exesposa quería insistir en que le pidiera que regresara. Ser contratado y ser despedido era parte de la vida y tenía que aprender a levantarse después de ser derribado una vez más. Mi exesposa estaba tratando de facilitarle las cosas, pero eventualmente solo le resultaría difícil a largo plazo. Sabía con certeza que si permitía que Lucas regresara a casa, no tendría ningún impulso para empezar a buscar otro trabajo porque sabría que nos tenía a nosotros como respaldo. No quiero sonar como un mal padre, pero, como dije, no es muy ambicioso y si el chico tiene una salida fácil de algo, la tomará en lugar de trabajar duro y hacer lo correcto. Discutí con mi exesposa durante mucho tiempo sobre esto y di una buena batalla, pero ella me dijo que el deber de los padres era protegerlo del mundo porque ya era lo suficientemente duro. No necesitaba que nosotros también le enseñáramos una lección, solo necesitábamos estar allí para él y enseñarle que podía contar con nosotros. Y no pude discutir con esa lógica, era bastante acertada. Ella dijo que le habría ofrecido dejarlo vivir en su apartamento, pero su contrato de alquiler terminaría en un par de semanas y, de todos modos, habíamos planeado que se mudaría conmigo. Sería un poco inútil que él se mudara con ella solo por unas semanas. Así que terminé contactando a Lucas poco después de que recibimos la noticia de que había sido despedido. Le pedí que regresara a casa para que pudiera ahorrar en alquiler y él aceptó con demasiada alegría, si se me permite decirlo. De todos modos, cuando se mudó, le dije muy claramente que esto sería una disposición temporal hasta que estuviera de nuevo en pie y pudiera encontrar un nuevo trabajo. Fui muy claro sobre mis condiciones y le dije que no iba a permitir que mi hijo adulto viviera con nosotros por el resto de su vida. Eso simplemente no iba a suceder y tenía que estar preparado para ello. Así que, si estaba pensando en hacer de esto una disposición permanente, podía olvidarse. Ya había hablado de esto con mi exesposa y, aunque ella no estaba de acuerdo, se dio cuenta de que era importante que él fuera autosuficiente e independiente, así que aceptó dejarme decírselo. Y Lucas dijo que estaba bien con ello. Le dije que podía vivir con nosotros, pero tendría que seguir solicitando trabajos y, tan pronto como recibiera su primer cheque de pago, tendría que empezar a buscar un nuevo apartamento. Estuvo de acuerdo con todo eso y me sentí muy aliviado porque pensé que podía llevarlo de nuevo al buen camino. Pero, desafortunadamente, lo que sucedió al final fue exactamente lo que temía que sucediera. Estuvo ocupado los primeros días buscando trabajos en línea y estaba muy orgulloso de él. Sin embargo, unos días después, me di cuenta de que había dejado de buscar y, cada vez que volvía a casa del trabajo, simplemente estaba acostado en el sofá, ya sea desplazándose en su teléfono o jugando algún estúpido videojuego. Cada vez que le preguntaba cómo iba su búsqueda de trabajo, siempre tenía la misma respuesta vaga y me decía que estaba buscando cosas, pero que había una recesión y no muchas empresas estaban contratando en ese momento. Incluso si le pedía que empezara de a poco y luego subiera, me decía que era inútil y no quería empezar en una posición baja porque era inferior a él. Era irónico como trabajar en una posición mal pagada era inferior a él, pero estar desempleado y depender de tus padres no lo era. Intenté tener conversaciones con él sobre el trabajo e incluso estaba dispuesto a pasar mi tiempo libre en casa ayudándolo con su búsqueda de empleo, pero mi exesposa no lo aprobaba. Ella seguía diciéndome que lo estaba presionando y que nada bueno saldría de eso. Mi exesposa creía que debía dejarlo en paz y que eventualmente encontraría su camino por su cuenta. Y eso era lo más frustrante que me decía porque sabía con certeza que si no lo empujaba, nunca encontraría su camino por su cuenta. La razón de eso no era que fuera incapaz o incompetente, simplemente era perezoso. Seguí intentando hablar con él, pero mi exesposa me detenía todas las noches cuando estábamos en llamadas y volvíamos a nuestra vieja rutina de pelearnos sobre qué hacer con Lucas, lo cual era ridículo porque estábamos hablando de un hombre adulto. Odiaba el hecho de que todavía estuviéramos discutiendo sobre las mismas cosas que solíamos discutir cuando él estaba en la escuela secundaria. Simplemente me hacía sentir que este chico nunca iba a madurar y que lo criaríamos por el resto de nuestras vidas. Así que, como es de suponer, mi exesposa y yo hemos estado peleando sobre esto durante bastante tiempo, pero eso no significa que no nos amemos. Siempre lo he hecho y siempre lo haré, y probablemente por eso todavía estoy intentando que esto funcione y cuestionándome a mí mismo. De todos modos, la semana pasada, a principios de junio, organizamos una fiesta para Valeria. Ella había sido aceptada en la Academia de Solano y se iría en un par de meses. Arreglamos la casa muy bien, invitamos a todos nuestros amigos y familiares y planeamos pasar un buen rato en general. Mi exesposa y yo habíamos estado peleando mucho, así que esto fue una pausa agradable para nosotros. Lucas fue la única persona que no parecía muy feliz ese día, pero pensé que era natural porque, aunque nadie lo decía, todos pensaban lo mismo.
Él obviamente estaba pasando por un mal momento y ver a su hermana menor tener éxito de maneras que él nunca había podido y ser celebrada así iba a doler. No me malinterpreten, celebramos sus logros cuando estaba en la escuela también, pero eso era solo para alentarlo y elevar su moral porque las cosas por las que lo celebrábamos no eran logros reales. Por ejemplo, una vez le organizamos una fiesta por no reprobar una materia en la que había estado fallando siempre. Así de bajos eran los estándares para él. En comparación con eso, celebrar a Valeria por entrar en la universidad de su elección parecía un gran logro y realmente lo era. Curiosamente, mi exesposa no parecía notar que Lucas estaba un poco deprimido ese día, pero yo sí lo noté. Cuando nadie estaba mirando, decidí sentarme con él por un rato y decirle que todo estaría bien pronto. Todo lo que tenía que hacer era seguir esforzándose y trabajando duro y la vida encontraría una manera de mejorar para él. Tuvimos una buena conversación ese día y él realmente respondía a las cosas que le estaba diciendo. Pensé que había hecho algún progreso con él ese día y que se iba a poner en serio y empezar a buscar trabajos al día siguiente. Fui lo suficientemente estúpido para creer que esa conversación realmente llevaría a algún lado. Sin embargo, al día siguiente sucedió algo increíble y terminé echando a Lucas de nuestra casa. Me fui a trabajar como de costumbre ese día, pero decidí tomarme el resto del día libre alrededor del mediodía porque me sentía un poco indispuesto y sentía que se avecinaba un resfriado. Así que empecé a conducir de vuelta a casa, en el barrio de Los Fresnos, y esperaba que Lucas estuviera trabajando en la sala de estar o algo así. Pero cuando llegué a casa, toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. Valeria estaba fuera con su amiga, así que yo era el único que se suponía que estaría en casa ese día. Seguí tocando el timbre y nadie vino a la puerta. Después de un rato, me cansé de tocar el timbre, así que decidí usar las llaves de repuesto escondidas bajo el rosal para desbloquear la puerta y entrar a la casa por mi cuenta. También estaba un poco preocupado de que Lucas se hubiera lastimado o algo así, por eso no había podido llegar a la puerta. Estaba realmente preocupado y cuando entré a la casa, revisé cada habitación. La última habitación que revisé fue mi estudio, en la planta alta, y ahí fue donde encontré a Lucas. Tenía sus auriculares puestos y eran de cancelación de ruido, así que no pudo oírme cuando entré en la habitación. Estaba de espaldas a mí y estaba manipulando algunas herramientas en una esquina de mi habitación. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero cuando miré más de cerca, vi algo parecido a una cámara miniatura en mi mesa. Instantáneamente lo entendí y me enfurecí porque literalmente no había razón para que estuviera instalando cámaras ocultas en mi habitación. Le pregunté qué creía que estaba haciendo, claramente muy enojado, así que no me dijo nada. Dijo que lo sentía, pero que aparentemente tenía que hacerlo. No tenía idea de lo que estaba hablando porque no tenía sentido y no podía imaginar ninguna circunstancia en la que absolutamente tuviera que instalar cámaras ocultas en mi estudio. Le pregunté si las había instalado en alguna otra habitación y dijo que no, pero revisé por mí mismo solo para estar seguro. No sabía qué estaba haciendo, pero una vez que terminé de revisar todas las habitaciones, volví con él y le dije que más le valía tener una buena explicación para todo esto porque era un delito grave y no lo iba a tolerar. En lugar de explicarme por qué estaba haciendo todo esto, se quedó en silencio y se negó a hablar conmigo. Creo que su silencio fue lo que realmente me enfureció y perdí completamente los estribos porque el hecho de que ni siquiera tuviera una respuesta era simplemente una locura. Comencé a gritarle sobre todo, sobre su pereza y falta de ambición y como había estado preocupado enfermo por él todo este tiempo, pero a pesar de nuestra pequeña charla el día anterior, todavía estaba haciendo cosas raras e innecesarias. Y lo peor de todo era que ni siquiera tenía una explicación para ello. Se lo aguantó todo sin decir una palabra y, aunque seguía exigiéndole que me respondiera, no decía nada. Me estaba poniendo realmente agitado. Así que después de un punto decidí decirle que ya no era bienvenido en esta casa y que podía recoger todas sus cosas e irse porque no había forma de que pudiera permitir que viviera aquí conmigo después de lo que lo había sorprendido haciendo. Intentó discutir conmigo, pero le dije que no iba a permitir que viviera aquí conmigo al menos hasta que pudiera darme una explicación satisfactoria de lo que estaba haciendo y por qué. Así que discutimos un rato, pero finalmente decidió irse y comenzó a empacar sus maletas. Estaba realmente decepcionado porque honestamente creía que el día anterior habíamos tenido una conversación productiva y que él intentaría mejorar su vida, pero en lugar de eso, estaba haciendo Dios sabe qué. Después de que se fue, decidí tomar una siesta porque ya me sentía mal antes de llegar a casa y la pelea con mi hijo también me había agotado. Me desperté por la tarde porque mi teléfono estaba sonando y era mi exesposa llamando. Cuando respondí la llamada, ni siquiera esperó un segundo antes de gritarme y decir que no podía creer que hubiera echado a Lucas. Me tomó un par de segundos realmente despertar y procesar todo, pero ella no dejaba de gritar y estaba claro que estaba muy molesta por todo esto. Le expliqué la razón por la que lo había echado y esperaba que estuviera tan enojada y confundida como yo, pero en lugar de eso, simplemente dijo, ¿y qué? Eso me dejó desconcertado porque ciegamente no era la reacción que esperaba.
Así que le dije que instalar cámaras ocultas en mi habitación sin mi consentimiento era una gran violación de mi privacidad y ni siquiera tenía una buena explicación de por qué lo estaba haciendo, así que tuve que echarlo. Pensé que mi explicación era bastante lógica y razonable, pero ella no estaba dispuesta a admitirlo. Siguió peleando conmigo sin fundamentos y me estaba poniendo nervioso porque parecía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para defender a Lucas. Unos segundos después descubrí por qué. Aparentemente ella fue quien le pidió que hiciera esto y le pidió que instalara cámaras en mi casa. Su razonamiento fue que me había visto comportarme de manera muy cercana con una compañera de trabajo mía que también resultó ser una muy buena amiga en la fiesta que organizamos para Valeria el otro día, celebrada en el Salón del Lago. Así que, antes de mudarse y terminar el contrato de alquiler de su apartamento en Distrito del Río, quería asegurarse de que yo le era leal y no a nadie más. Afirmó que la habían engañado en el pasado, por lo que se sentía un poco insegura sobre estas cosas. Así que fue ella quien convenció a Lucas de comprar las cámaras y luego instalarlas él mismo. Me sorprendió que pudiera siquiera pensar en algo así y le dije que lo que había hecho era realmente repugnante. Pero en lugar de aceptar su error, comenzó a intentar echarme la culpa de alguna manera. Dijo que yo era el que nunca la había hecho sentir segura en nuestra relación, incluso cuando estábamos casados antes. Pensé que eso era algo injusto de mencionar porque cuando estuvimos casados por primera vez, ambos éramos muy jóvenes y simplemente no estábamos listos para casarnos. La única razón por la que nos casamos fue que estaba embarazada de Lucas y pensé que eso era algo en lo que ambos estábamos de acuerdo, que nos habíamos casado por Lucas y no porque estuviéramos realmente listos para el matrimonio. Pero cuando mencioné eso, dijo que siempre supo que esa era la razón por la que tenía rencor contra Lucas desde que nació porque aparentemente lo trataba diferente de Valeria y constantemente lo vilipendiaba. Me acusó de odiar a Lucas solo porque era la razón por la que teníamos que casarnos y aparentemente pensaba que arruinó mi vida. Dejemos esto claro, no me arrepiento de mi matrimonio y tuvimos un buen tiempo, pero nos quedamos sin energía porque simplemente no estábamos listos mentalmente. Eso no significa que me arrepienta y ciertamente no creo que arruinó mi vida. Y en cuanto a Lucas, creo que he mencionado varias veces que realmente amo a ese chico porque es mi hijo. No lo tendría de otra manera. Pero seamos realistas, no es el más inteligente de todos y tengo que ser honesto con él para asegurarme de que no arruine su propio futuro. Si acaso, soy yo quien le está haciendo un favor mientras mi exesposa no hace nada más que ponerlo en un pedestal y decirle que es perfecto tal como es, lo cual nunca lo llevará a ninguna parte. Pero en lugar de reconocer eso, mi exesposa comenzó a manipularme y a distorsionar los hechos para que pareciera que estaba favoreciendo a Valeria sobre Lucas. Estaba realmente confundido sobre esa conversación porque pensé que se suponía que estábamos discutiendo porque exactamente ella había encontrado necesario instalar cámaras ocultas en mi habitación en lugar de simplemente hablar conmigo como una persona normal y averiguar mi relación con una compañera de trabajo. No es como si fuéramos extraños, nos conocíamos desde hace mucho tiempo e incluso habíamos estado casados antes. Sentí que merecía el beneficio de la duda porque sí, puedo tener muchos defectos, pero no soy un tramposo y ella debería saberlo. Intenté hablar con ella, pero estaba demasiado emocional y seguía diciendo cosas sin sentido como que solo no me gustaba Lucas porque era la razón por la que tuve que casarme con ella y no podía creer que la estuviera engañando nuevamente. Estaba completamente fuera de lugar y estaba claro que no había forma de hablar con ella en ese momento porque no estaba pensando con claridad. Así que le dije que se calmara un poco y que la llamaría de nuevo porque no quería empeorar las cosas de lo que ya estaban. Así que colgué ese día y después de eso intenté llamarla varias veces, pero no respondió mis llamadas. Cuando Valeria regresó a casa, le conté todo, excepto la parte en la que mi exesposa había dicho que temía que la estuviera engañando porque no creía que fuera apropiado decírselo a mi hija de 20 años. Pero le dije que Lucas había estado instalando cámaras en mi habitación para espiarme y le dije que no conocía las razones aún, pero que si su madre se ponía en contacto con ella, debía decírmelo. Pareció entender que había algo en esta situación que no le estaba contando y respetó eso y no hizo más preguntas. Desafortunadamente, mi exesposa no se ha puesto en contacto ni con mi hija ni conmigo. Realmente quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, pero no quiero disculparme por nada porque creo que reaccioné de manera completamente normal. Cualquiera en mi posición habría hecho lo mismo, considerando el hecho de que Lucas ni siquiera estaba diciendo la razón por la cual estaba instalando cámaras en mi habitación. Ahora entiendo que era para proteger a su madre, pero aún así, creo que mi reacción fue completamente razonable y no debería ser utilizada en mi contra. Tampoco sé cómo sentirme sobre mi exesposa acusándome de favorecer a Valeria sobre Lucas porque no lo veo de esa manera. Creo que he sido más que justo con ambos. No entiendo por qué quiere hacerme el villano aquí, pero me siento mal por todo. También quiero que las cosas funcionen con ella porque probablemente es la única persona a la que realmente he amado y no quiero dejarla ir. Estoy realmente confundido y no tengo idea de qué hacer al respecto. Han pasado un par de días y todavía tengo sentimientos muy encontrados sobre todo esto. ¿Soy el malo por echar a mi hijo de la casa cuando lo encontré instalando cámaras ocultas en mi habitación?
Actualización 1. Sé que la mayoría de ustedes me aconsejaron romper con mi exesposa y terminar la relación para siempre, pero no pude hacerlo. Lo siento, pero realmente la amo y no creo que pueda dejarla ir. La visité hace un par de días en su apartamento en Barrio Primavera y decidí hablar con ella en persona porque no había estado respondiendo mis llamadas ni mis mensajes. Esa era la única opción que me quedaba. Afortunadamente, Lucas no estaba en casa en ese momento porque aparentemente tenía una entrevista de trabajo en Futuro Próspero, pero mi exesposa estaba en casa y, aunque estaba bastante vacilante e incómoda, me dejó entrar y tuvimos una conversación sobre todo. Me dijo que su excompañero, hace unos años, la había engañado con una de sus amigas, y eso la había marcado profundamente. Así que, cuando me vio divirtiéndome y pasando un buen rato con mi colega en la fiesta, su mente se aceleró, y lo siguiente que hizo fue pedirle a Lucas que la ayudara a espiarme. Confesó que tal vez no se estaba recuperando de su última ruptura tan bien como pensaba, así que decidimos poner nuestra relación en pausa por un tiempo para que ella pudiera volver a terapia con la doctora Sierra y tratar de trabajar en sus sentimientos. No sé cuánto tiempo le tomará volver a la normalidad, pero estoy dispuesto a esperar. Ella también se disculpó por todo lo que dijo el otro día y nos abrazamos y nos reconciliamos. Fue bastante emotivo pero necesario y me alegra haber hablado con ella. Hemos acordado que no vamos a romper, solo estamos tomándonos un pequeño descanso y, cuando ella se sienta mejor, retomaremos donde lo dejamos. También esperé a que Lucas llegara a casa ese día y me reconcilié con él también. Le dije que estaba orgulloso de él y que lo amaba, incluso si no lo decía lo suficiente y siempre parecía estar presionándolo para que lo hiciera mejor. Así que eso fue todo. No sé qué va a pasar ahora, pero espero que sea para bien. Actualización 2. Han pasado un par de meses desde la última actualización. Afortunadamente, Lucas finalmente tiene un trabajo en Visión Empresarial y su propio apartamento nuevamente en el barrio del Cedro. Honestamente, no podría estar más feliz por el chico. Valeria también se ha ido a la Academia de Solano y parece que ambos están haciendo un gran trabajo ahora. Mi exesposa y yo todavía estamos en pausa, pero emocionalmente estoy mucho mejor ahora. Incluso si no volvemos a estar juntos, creo que estaré bien con eso, pero vamos a tratar de mantenernos en buenos términos porque queremos estar activamente involucrados en la vida de nuestros hijos. Nos reunimos recientemente en la fiesta de inauguración del apartamento de Lucas y también llevamos a Valeria a la universidad juntos, conduciendo por la avenida central. Es necesario que estemos en buenos términos por su bien. Actualización 13. Que probablemente se han olvidado de mí y no los culparía por eso, porque casi han pasado 3 años desde que publiqué aquí por última vez. Sé que definitivamente había olvidado este hilo, pero estoy de vuelta ahora con una pequeña actualización. Hace un par de semanas, el 10 de junio, mi exesposa y yo nos volvimos a casar en la Capilla del Olivo y creo que fue la mejor decisión de mi vida. Nuestros hijos estaban allí, estaban felices y nosotros también. Eso es todo lo que un hombre necesita. Ella ha estado en terapia y está mucho mejor ahora, así que nos reconciliamos hace aproximadamente un año. Después de vivir juntos casi un año, decidimos casarnos nuevamente y tener una ceremonia pequeña e íntima entre nuestros amigos y familiares más cercanos. Fue hermoso y la vida es grandiosa en este momento, lo cual agradezco mucho. Es agradable saber que he recorrido un largo camino.